Favor nuestra hermana, a nuestra hermana Esther, que sea tan amable de presentarnos en una oración delante de nuestro Dios para dar inicio a esta penúltima clase. Vamos a, vamos a orar. Oramos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en este momento, porque podemos estar reunidos en esta clase a través del Zoom. Queremos, Señor, darte gracias y pedirte que estés con nosotros, que nos bendigas en esta clase, en especial a nuestro profesor, el pastor Esdras. Señor, bendice a cada alumno, Señor, que recibe esta clase, que sea de bendición para nuestra vida espiritual, en general para todos, y que podamos servirte y honrarte a través de este conocimiento. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, mis hermanos, pues gracias a Dios estamos ya en la recta final de nuestro curso de liturgia cristiana. Estamos en la penúltima clase. Con el favor de Dios, la última clase la vamos a tener el día de mañana, viernes 14 de abril, a las 10 de la mañana, horario de Argentina. Y bueno, hermanos, vamos a dar inicio con la presentación. Liturgia cristiana, clase número 11. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar, hermanos? Desde la clase anterior ya estamos contextualizados en lo que tiene que ver con nuestra liturgia, la liturgia actual de la Iglesia de Dios. Y hoy vamos a ver, a ver lo que corresponde a las ordenanzas, ¿sí? Hay algunos actos litúrgicos que nosotros así les llamamos ordenanzas. Vamos a ver de qué se trata. Y vamos a ver también, hermanos, lo que corresponde a los oficios eclesiásticos. Antes de ello, pues vamos a hacer nuestro repaso de la clase anterior y es partir de esta pregunta: ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos la clase anterior? Así que, bueno, vamos a iniciar y quisiera dar la oportunidad en este momento para quienes tengan el deseo, quienes quieran compartirnos, lo puedan hacer en este momento. El repaso de la clase anterior. ¿Qué hicimos? Tienen la palabra, mis hermanos, quien desea abrir su micrófono. Adelante. Permiso. Buenas tardes. Eh, Habíamos visto un poco lo que era el culto congregacional, ya empecemos a ver eh, cómo, cuáles eran las partes del culto, habíamos visto, y lo que más me gustó de la clase anterior fueron los objetivos, que por ahí uno tiene que tener eso en claro, ¿no? Cuando organiza un culto, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del culto? Que era la búsqueda y entrega a Dios, la comunión con Dios y el prójimo, ¿no? La santidad, la unidad. La verdad que esos objetivos eh, me quedaron muy grabados en el sentido de tenerlos en cuenta, ¿no? Cuando se organiza el culto, que es para eso el culto, ¿no es cierto? Eh, por ahí habíamos hecho, ¿no es cierto? Usted había hecho la analogía
con la comida, que por ahí durante la semana siempre comemos lo que hay, por así decirlo, y por ahí el fin de semana o el sábado comemos lo mejorcito que tenemos, ¿no? Y así podemos compararlo también con lo que es el culto. Después también habíamos visto los diferentes tipos de culto, culto de alabanza, culto de oración, culto de acción de gracia, eh, que también es importante tener en cuenta de qué trata cada uno, ¿no? Y las partes del culto, de me acuerdo mucho de lo que habíamos hablado un poco del tema de por ahí, del momento del diezmo y las ofrendas, que es una parte muy importante y que incluso a veces se llega a olvidar, ¿no? De, de esa parte en el culto. A veces el director se olvida del momento de los diezmos, ¿no? Y, y también ver que por ahí tenga un poco relación eh, lo que es la palabra que se lee con el sermón, ¿no es cierto? Tener en cuenta eso, las canciones, para que sea un culto realmente agradable, ¿no? Por ahí eso es lo que me acuerdo de la clase anterior. Muchas, muchas gracias, mi hermano Mario, por esta reseña. Y bueno, realmente estaba pensando, ¿no? Que tenemos esa idea de que el alimento que recibimos en el culto semanal es el alimento más fuerte, ¿no? Y tendríamos que preocuparnos, ocuparnos más bien de que efectivamente así sea, ¿no? Y mucho tiene que ver con la preparación que nosotros podamos hacer de los cultos, entendiendo que la preparación más importante tiene que ver la que brota de nuestro corazón delante de Dios, pero eso genera también acciones, ¿no? Que evidencian que realmente estamos eh, interesados en tener un culto que glorifique a Dios y que sea de bendición para quienes participan. Gracias, hermano Mario. ¿Alguien más? ¿Quién sigue, hermanos? ¿Quién va a comentar su retroalimentación y lo que recuerda que hicimos la clase anterior? Adelante. Bueno, si no va a haber más comentarios, creo que alguien iba a comentar algo, me parece. Bueno, vamos a entrar a la clase, hermanos. Y bueno, en esta ocasión, hermanos, vamos a enfocarnos en el tema de las ordenanzas. Continuamos todavía dialogando sobre lo que es nuestra liturgia. Y hoy vamos a hablar de tres ceremonias, tres ordenanzas que para nosotros obviamente son parte de lo más importante que tenemos como iglesia. Vamos a hablar acerca del bautismo. Vamos también a abordar la cena del Señor. Ujú. Y vamos a abordar también, hermanos, el acto de humildad, que es el lavamiento de los pies. Y que efectivamente, pues es una ordenanza que generalmente nosotros como iglesia la efectuamos junto con la cena del Señor. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a iniciar con el bautismo, hermanos. Yo creo que todos nosotros los que estamos aquí en la clase ya hemos sido bautizados. Y bueno, esto es algo que ya sabemos. Sin embargo, es importante que nosotros podamos dar fe, dar testimonio, dar una explicación certera realmente a quien nos pregunta de qué es el bautismo.
Y lo primero que debemos mencionar, hermanos, es la realidad que el bautismo representa. Tenemos, primero, hermanos, que el bautismo es un acto de fe, ¿sí? Y tiene un simbolismo, simboliza la muerte del viejo hombre o del viejo ser humano y el nacimiento del nuevo, como dice el texto bíblico. El nuevo hombre nace de agua y nace del espíritu, ¿sí? Así que ese es el primer simbolismo, pero también es un acto de fe, ¿sí? Es una profesión de fe. Cuando nosotros somos bautizados, realmente estamos con este acto, ¿verdad? Reafirmando que nosotros ya tenemos un compromiso con el Señor Jesucristo, que creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor, y además también que creemos que Él es nuestro Salvador, ¿sí? Y que a través de su muerte y de su sangre, nuestros pecados son lavados y nosotros somos perdonados y que pasamos de muerte a vida. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora ya no somos enemigos de Dios. No tan solo dejamos de ser enemigos de Dios, sino que ahora somos parte de la familia de Dios. Así que, pues el acto bautismal, hermanos, es eso primero, es un acto de fe. El acto manifiesta, el acto manifiesta que la persona ha aceptado la justicia de Dios por fe y en consecuencia la nueva vida en Jesucristo, incorporándose a la comunidad. La comunidad, a su vez, es un testigo o es un grupo de testigos necesarios para la realización de la ordenanza que goza de la presencia y de la dirección del Espíritu Santo. Solo las personas que han reconocido su pecado, se han arrepentido y han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, están aptos para ser bautizados. Bueno, yo, hermanos, en lo personal, no soy un catedrático, en realidad yo soy un pastor de la iglesia y como pastor de la iglesia en distintos momentos he tenido la bendición de Dios de desempeñar algunas otras funciones también que han sido de mucha bendición, pero esencialmente yo soy un pastor, hermanos. Entonces, muchas de las opiniones que puedo aportar a ustedes en esta clase, pues realmente parten no tanto de la erudición, que no la tengo, ¿verdad? Como tal, pero sí parten de las experiencias pastorales que nuestro Dios nos ha permitido tener. Y bueno, también entiendo que cada pastor tiene algunos criterios, pero dicho esto, hermanos, les comentaba en la clase anterior, ¿no? Algunas, digamos, algunos parámetros que se deben de tomar en cuenta para las personas cuando son bautizadas o para ser bautizadas, porque definitivamente nosotros tenemos que orientar a las personas que se acercan al pastorado o a los consagrados para recibir las pláticas prebautismales. No se trata solamente de bautizar a las personas sin orientación, ¿verdad? Solo para que haya más bautizados, sino que en realidad lo que se trata, hermanos, es de que nosotros podamos, con el consejo de Dios, basados en la palabra de Dios, orientar a muchas personas que se desean bautizar para que ellos puedan tomar la mejor decisión. Y ya les decía, a conclusión a la clase anterior, que a mí me parece, hermanos, que, que un voto, que un compromiso que alguien debe de tener ya definido para bajar a las aguas del bautismo es el compromiso de congregarse, hermanos. Quizá este fenómeno que les voy a comentar no sucede en sus congregaciones locales, pero
yo he conocido congregaciones locales en los lugares en donde he podido servir, en los cuales hay de repente personas que se quieren bautizar, pero que no se congregan en la iglesia, o, eh, o que no se congregan, pero se quieren bautizar, pero tampoco tienen el compromiso, ¿verdad? O tampoco tienen como la intención muy definida de congregarse en la iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchas otras razones, hermanos, por las cuales las personas se pueden bautizar, ¿sí? Pero cuando se les orienta sobre que aunque haya muchas áreas que con el paso del tiempo se tienen que ir puliendo, lo que nos define, ¿verdad? Es necesario que nos congreguemos, ¿verdad? Que tengamos ya ese hábito, esa costumbre de hacerlo. Muchas personas yo he escuchado que dicen, hermano, ¿sabe qué? Entonces yo no estoy listo para congregarme. Yo tengo muchas cosas todavía que hacer y no me puedo congregar, ¿no? Bueno, el que se bautiza, hermanos, es alguien que se incorpora a la comunidad. ¿A cuál comunidad? Pues nada más y nada menos que a la iglesia, ¿sí? Eh, en el Antiguo Testamento, Israel, ¿verdad? Era conocido el pueblo como la comunidad del Señor. La iglesia, pues es nada más y nada menos que en el Nuevo Testamento, esta asamblea del Señor, esta comunidad que ahora, ¿verdad? En los escritos del Nuevo Testamento ocupa el lugar que anteriormente tenía el pueblo de Israel. Entonces, bueno, es la familia de Dios, la familia que Dios ha establecido desde desde la eternidad. Y nosotros tenemos que hacer conciencia entonces a los hermanos que buscan bautizarse, que al hacerlo ellos van a formar parte ya de esta comunidad, pero en dos vertientes. Primera, hermanos, es que formamos parte de una comunidad que trasciende las edades, que trasciende las fronteras. Es decir, que ahora me integro a través del bautismo a una familia que trasciende nuestras culturas y que ahora voy a ser parte de una hermandad que se encuentra disperso en todos los países de la tierra y que nos vamos a identificar con los cristianos que ya fueron y aún con los que habrán de venir. Y creo que ese concepto es muy hermoso, es maravilloso. Creo que nadie que se bautiza está en conflicto con esa idea. Pero el otro concepto, hermanos, es que el que se bautiza también tiene ante Dios la obligación de ser parte del cuerpo de Cristo Jesús en una congregación local, ¿sí? De integrarse a una comunidad local. Por eso el Nuevo Testamento habla de los creyentes en diferentes lugares, a la iglesia de Dios en Corinto, a la iglesia de Dios en Galacia, a los hermanos en Roma, las 7 iglesias del Apocalipsis, es decir, la iglesia tiene también esa connotación local. Y ser cristiano, hermanos, en el Nuevo Testamento era un sinónimo de ser parte de una iglesia local, ¿sí? Así que esto es algo importante, ¿sí? Que el que se bautiza, hermanos, pues puede incorporarse o tenga el compromiso de incorporarse de forma activa a la comunidad de fe, ¿sí? Después, hermanos, hay muchas ordenanzas que son muy importantes. Yo no estoy diciendo que no, pero Dios va trabajando con nosotros y nos va puliendo poco a poco, ¿sí? Entonces, pero cuando uno ya es parte de la comunidad de fe, esa participación, ese asistir, ese escuchar la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo en la comunidad, va haciendo posible, hermanos, que, que Dios vaya obrando en nuestra vida. Finalmente, la misma Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una apreciación, la cual, como les he dicho, hermanos, pues no parte de otra cosa más que de la experiencia pastoral, ¿sí?
¿Quiénes se deben de bautizar, hermanos? Pues aquellos que han reconocido su pecado, que se han arrepentido y que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, hermano. Esos son los requisitos para poderse bautizar. Tampoco es que haya más requisitos, hermanos, ¿sí? Quien cumple estas características lo puede hacer, hermanos, como la hermosa historia de Felipe y el etíope, hermanos, ¿verdad? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees, bien puedes hacerlo, le respondió Felipe al etíope, hermanos. Bueno, ya nos encontramos en el acto en sí, hermanos, y bueno, vamos a hablar un poco acerca de quiénes pueden oficiar, hermanos, ¿sí? ¿Quiénes pueden hacerlo? Eh, ya les he comentado que yo esto lo estoy tomando del manual de liturgia de la Iglesia en México. Esto entiendo que puede variar dependiendo de cada país, pero en esencia, como Iglesia de Dios, pues tratamos de respetar, ¿verdad?, los criterios que de manera internacional nuestra Iglesia tiene en cada lugar. Los oficiantes, hermanos, para esta celebración solamente podrá realizarla el ministro o el pastor debidamente acreditado en nuestra asociación religiosa, ¿sí? Solamente un ministro o un pastor, que puede ser ministro, que puede ser diácono, que puede ser pastor obrero, ¿verdad? Es quienes pueden hacerlo. ¿Y cuál es el procedimiento? Pues primeramente, el oficiante y los colaboradores bajarán al agua, donde orarán a Dios, pidiendo que acepte y que Dios consagre la ceremonia. Acto seguido, recibirán al candidato con palabras cordiales. Por ejemplo, pudieran ser las siguientes palabras: bienvenido al agua del bautismo, Dios le bendiga por su decisión. Luego exhortará para que participe fervorosamente en la oración, que en voz alta hará el oficiante antes de sumergirlo en el agua. Indíquele que lo va a hacer, que lo va a hacer y lo que espera que haga. Bueno, yo creo que varios de ustedes, hermanos, quizás son pastores, ya han tenido una experiencia también de oficiar, o algunos hermanos que no han sido pastores, quizá hayan tenido la experiencia de ayudar, pero fíjense, hermanos, que no está de más. A mí me parece que es una buena sugerencia, sobre todo cuando tenemos pastores quizá que no tienen muchos años haciendo los oficios bautismales, programar algunos ensayos, hermanos, sobre este tema de cómo hacer los oficios, ¿sí? Generalmente hay candidatos al bautismo que por alguna razón bajan nerviosos a las aguas del bautismo. Los nervios, bueno, pueden ser, pues obviamente por el momento en sí que se está viviendo. En otras ocasiones, hermanos, pues quiero decirles que hay lugares en donde las aguas son muy frías también, y eso, bueno, genera también cierta incomodidad. Así que, bueno, en ocasiones se tiene que, digamos que, darles aliento para tranquilizar a los hermanos, para que puedan colaborar, para que tengan la confianza de que el pastor no los va a soltar, ¿verdad? Sino que ahí estará para poder apoyarles en el oficio pastoral. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que se deben de considerar de manera importante. ¿Qué otra cosa podemos comentar, hermanos, respecto al bautismo? Bueno, en cuanto a la forma, debido a la etimología de la palabra, baptismos, que significa sumergir o inmersión, esto es una analogía del morir al pecado, hermanos.
Entre paréntesis mencionamos que el acto de sumergir en el agua, pero también de resucitar para Dios, emerger del agua. Consideramos que este acto debe realizarse por inmersión total de la persona. ¿Sí? Ustedes saben que hay algunas confesiones cristianas, protestantes o evangélicas también, que realizan otro tipo de bautismo, que es el de aspersión, que es el de solamente poner unas gotas de agua sobre la cabeza. Bueno, nosotros como iglesia, hermanos, creemos que la forma correcta de hacerlo es por inmersión total, ¿sí? Eh, la analogía, además, hermanos, es excelente cuando el bautismo es por inmersión total para simbolizar el acto de morir al pecado y el acto de el nacimiento del nuevo hombre, ¿no? De la resurrección, pero para Dios, hermanos. Así que, bueno, esto es en cuanto a la forma. En cuanto al lugar, hermanos, nuestra pues enseñanza tradicional es que esto se debe de realizar donde haya agua que corra, ríos, lagunas, mares, excepcionalmente cualquier lugar que permita la inmersión total de las personas a bautizar. Y en esta cuestión, hermanos, que hablamos de que excepcionalmente puede ser cualquier otro lugar que le permita a las personas la inmersión total. Pues esto tiene que ver, hermanos, porque ya en muchas ciudades no es tan sencillo encontrar un lugar apto para poder bautizar, ¿no? Por ejemplo, nosotros en México tenemos ya ciudades, hermanos, donde cada día es más complicado encontrar dentro de las mismas un lugar, un río, una laguna. Entonces, bueno, pues generalmente se tiene uno que trasladar eh, varias horas a otros estados, otras regiones, para poderlo hacer. Así que, bueno, también entendemos que las condiciones que vivimos nos hacen tomar otro tipo de decisiones. Ya tenemos iglesias, por ejemplo, que poco a poco están habilitando sus bautisterios dentro de sus instalaciones y es una opción también válida, una opción correcta, hermanos. Eh, Tenemos también, pues hay otro tipo de lugares, albercas o piletas, ¿no? Como se les dice también. O incluso, hermanos, cuando hay un ministerio carcelario y dentro de las instalaciones de la cárcel se tienen que hacer bautizos, bueno, pues se van a hacer o se pueden hacer de acuerdo a las posibilidades que en ese lugar haya. El requisito finalmente es que sea un lugar que permita la inmersión total de las personas que se van a bautizar. Bueno, ahora, la fórmula bautismal, hermanos, como iglesia, pues también tenemos definido que hay una fórmula bautismal que viene siendo esta, hermano, el nombre, o hermana, el nombre de la persona, por cuanto usted ha creído en el Señor Jesucristo y lo ha aceptado como su Señor y Salvador, por la autoridad de Dios nuestro Padre, por la dirección del Espíritu Santo, yo le bautizo para perdón de sus pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esta declaratoria se hará levantando la mano derecha sobre la cabeza del creyente para que acto seguido, después de hacer esta bendición, se le sumerja totalmente en el agua. Y la recomendación, hermanos, es que al salir del agua no se le suelte. ¿Sí? Fíjense qué fórmula bautismal tan bonita tenemos, hermanos. Eh, es muy importante a lo mejor que la aprendamos quienes tenemos la bendición de poder participar de estos actos tan importantes. Bueno, tenemos también la oportunidad de, previo a los actos bautismales, estudiar un poco, ¿verdad? Algo que ya debemos de conocer, pero que no está de más el poder repasarlo para poder hacer algo tan digno y tan especial a los ojos de Dios, pero de mucha edificación también
delante del pueblo de Dios. Vamos a comentar, hermanos, algunas recomendaciones generales con relación al acto bautismal, ¿sí? Y bueno, estas son recomendaciones, como bien lo dice la diapositiva, son generales y también dependerá de los contextos y de las necesidades que generalmente se tengan a este respecto. La primera, hermanos, y que es imprescindible, ¿sí? Es instruir como pastor, hermanos, o el pastor puede delegar en su, puede delegar también en su facultad que tiene a algún ministro o algún consagrado o consagrada para que se impartan las pláticas prebautismales. Para mí también está detenido. Perdón, hermanos, hace un momento. Bueno. Ok, sí me escuchan. Muchas gracias, hermano. Ya estoy de regreso, hermanos, una disculpa. Y bueno, quisiera preguntarles también en dónde me quedé para, para retomar desde allí la clase. ¿En dónde nos quedamos? Las recomendaciones, hermano, para el Muchas gracias. bautismo. Muchas gracias. Ok, ya estoy entrando también desde la computadora. Ok. ¿Aquí me escuchan, hermanos? ¿Todavía? ¿Me pueden escuchar? Sí, hermano, sí lo escuchamos. Bueno, una disculpa nuevamente, hermanos, una disculpa. Ya estoy de regreso y voy a continuar con
con la presentación. Bueno, pues estábamos en el tema de las recomendaciones. Y bueno, otra de las recomendaciones, hermanos, aparte de la instrucción, de las pláticas prebautismales, bueno, más bien la idea es que durante las pláticas prebautismales se ocupe un tiempo para enseñarle a los hermanos cómo se va a realizar el acto para evitar situaciones de miedo o de confusión. Pues hace unos momentos les platicaba que sí hay algunas ocasiones en las que los hermanos o hay hermanos que llegan sumamente nerviosos al momento del acto, tienen temor de que el pastor los va a soltar, de que van a jalar agua con la boca o con la nariz. Así que, bueno, valdría la pena que en algún momento durante las pláticas se pudiera enseñar a ellos cómo va a ser el acto y, bueno, sobre todo transmitir confianza a nuestros hermanos. Otro detalle, hermanos, es, y, y esto obviamente pues tiene que ver con nuestra tradición eclesial, pero también es algo que hemos ido aprendiendo con el transcurso del tiempo. Instruye a los candidatos sobre la conveniencia de ropa que no sea transparente al estar mojada, que no sea tan amplia, porque flota al entrar al agua y crea incomodidad, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, que pudiera ser algo muy incómodo. Así que hay que instruir previamente en este aspecto. El color no es lo más trascendente, hermanos. En algunos lugares tenemos la tradición, la hermosa tradición, además, de buscar que los candidatos se vistan con ropa blanca o con ropa clara. Y bueno, quienes tienen esa posibilidad y desean hacerlo, está muy bien. Pero tenemos que tomar en cuenta esto. El color no es lo más trascendente. Otro punto, hermanos, a tomar en cuenta es que debemos evitar administrar el bautismo a personas que por la emoción del momento deciden bautizarse. Les quiero decir que aunque nosotros aquí tenemos pues esta recomendación, hermanos, digamos que esta es una de las más controversiales, ¿no? Porque generalmente, hermanos, en algunas ocasiones ha sucedido que hay quienes deciden bautizarse o lo expresan ya en el momento de los actos bautismales, es decir, expresan me quiero bautizar, ¿no? Ya cuando está todo ahí. Muchos pastores con un celo, ¿verdad? Por el evangelio y por un respeto también a la salvación de las almas muy importante, eh, deciden en este momento acceder a esa petición. El criterio, a mí me parece que es un criterio muy noble porque ellos dicen, es que no somos nadie para impedirle a alguien si quiere bautizarse que lo haga. Bueno, a mí me parece que el papel del pastor no es tanto impedir que alguien se bautice, pero sí tenemos el deber de poder orientar, hermanos. En lo personal, eso es lo que yo recomiendo, ¿verdad? Cuando hay alguien que, algún pastor me ha comentado, hermano, fíjese que el hermano fulano de tal, dice que se quiere bautizar, ya estando allí en los actos bautismales, ¿sí? Y bueno, la orientación es, ¿sabes qué? Dile al hermano que si él quiere bautizarse en este momento no se lo podemos impedir, porque si es su decisión lo puede hacer, pero que sería importante y que es muy importante que él antes deba saber a qué se compromete con Dios y conocer también de qué se trata el bautismo. Y que si él quiere darse esa oportunidad
de conocer a qué se compromete con Dios, entonces que nos permita darle unas pláticas prebautismales y a lo mejor en 8 o 15 días, si él está decidido a hacerlo, se puede bautizar, ¿no? Pero que por lo menos el pastor cumpla, ¿no? Con la función de orientarle, ¿no? Porque esa también es parte de la función pastoral. Y sí ha habido casos, hermanos, en los que los hermanos acceden y se les dan las prácticas bautismales y algunos se bautizan y otros deciden no bautizarse. ¿Por qué? Porque efectivamente lo estaban haciendo por la emoción del momento, ¿no? Pero bueno, finalmente también es una decisión personal, pero sí tenemos que orientar todo lo que nosotros podamos hacer, definitivamente. Siguiente punto es: instruye a la iglesia a fin de que la estancia en la ceremonia sea reverente y no se le asocie con un día de campo, hermanos. Bueno, pues aquí hay varios puntos que tenemos que comprender, hermanos, ¿sí? Saben que antes de la pandemia, en muchos lugares aquí en México, eh, las iglesias se organizan por sectores, y no solamente por distritos, sino que dentro de cada distrito hay algunos sectores, que es un grupo de iglesias, y generalmente los bautizos se hacen así, se hacen por sectores, es decir, varias iglesias se reúnen para juntos realizar los actos bautismales. De hecho, este año, por ejemplo, nosotros ya hemos tenido nuevamente los bautizos por sectores, que es un momento muy especial, ¿no? Eh, y bueno, depende esto también del momento en el que se haga, porque cuando nosotros tenemos nuestros actos bautismales en sábado, hermanos, pues el sábado mismo es un momento en el que nosotros pues sabemos que estamos en el día del Señor y lo que se tiene pues es la convivencia de la iglesia. Hay otras congregaciones que los hacen en domingo y finalizan sus actividades por completo, y cuando finalizan la parte litúrgica, bueno, ya tienen un momento de esparcimiento. Aquí lo importante es que durante la ceremonia no haya este tema, ¿verdad? De que los hermanos estén en otro momento, ¿sí? El atuendo sugerido o recomendable para los oficiantes en esta ceremonia es pantalón oscuro y camisa blanca, ¿sí? Pantalón oscuro y camisa blanca. Repito, es el tema aquí en México, hermanos. No es indispensable usar corbata, aunque muchos usamos corbata, hermanos. Nos metemos con todo de corbata. Y este atuendo nada tiene que ver con algún simbolismo, solamente son aspectos de comodidad y decoro, ¿no? A mí me encanta la manera tan especial que los pastores de la Iglesia de Dios asumimos respecto a los actos bautismales, porque nos ha tocado coincidir con otros grupos religiosos en los mismos lugares que frecuentamos. Y bueno, pues obviamente para mí me parece que los actos bautismales que nosotros como iglesia celebramos tienen una solemnidad, hermanos, tienen una preparación pastoral sumamente especial, ¿no? Todas estas instrucciones hacen de ese momento algo muy, muy, muy especial, ¿sí? Hay hermanos que incluso cuando se meten a oficiar lo hacen con sus zapatos, eh, como si estuvieran predicando. Otros no llegamos a eso, ¿verdad? Yo no lo hago así, pero es un ejemplo de la formalidad con la cual muchos asumen este acto. Más recomendaciones. ¿Qué sigue después? Bueno, sigue la recepción. La recepción de los nuevos miembros se llevará a cabo en el templo de la congregación, es decir, al culto siguiente, en la siguiente reunión, ahí se va a hacer la celebración. En caso de celebrar cultos de escuela sabática o de adoración en el mismo día de la ceremonia, estos deberán ser cuidadosamente planeados, evitando todo tipo de improvisaciones. Ya les comentaba, ¿no? Por el hecho de que en muchas ocasiones la fecha para hacer bautismos se hace en día sábado.
designe comisiones diversas, una comisión de orden, otra de acomodo, otra de información, otra de instalación de vestidores, la de limpieza, etcétera, es decir, las que sean necesarias de acuerdo a la necesidad de la organización de este evento. Procure el equipo necesario para una mejor organización y respete los horarios establecidos. Elija con anticipación el lugar y cerciórese de que la profundidad del agua sea la apropiada y que el lugar esté libre de peligros. En caso de ser necesario, hermanos, solicite por escrito permiso a las autoridades, indicando la fecha, la hora y el lugar, y también garantizando que a través de una comisión de limpieza, pues se dejará el lugar limpio y ordenado. Bueno, aquí comparto con ustedes algunas de las lecturas sugeridas que deben de tomarse en cuenta para la elaboración del programa de culto o para las lecturas que se realizan durante la dirección, durante el programa. Allí las pueden ustedes ver, son lecturas alusivas al acto bautismal. Bueno, vamos a pasar a la siguiente ordenanza, hermanos, que es la Cena del Señor. La Cena del Señor, hermanos, es una ceremonia solemne y trascendental. Para nosotros, como Iglesia de Dios, pues marca el final y el inicio de un año litúrgico, hermanos. ¿Sí? Para nosotros la Cena del Señor, digamos, es el evento religioso, la ceremonia más importante que tenemos como Iglesia de Dios. Y bueno, es una ceremonia solemne y trascendental que debemos celebrar con profunda gratitud y respeto, ya que trae a nuestra memoria la redención lograda por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y además, porque contiene un compromiso ineludible y vital de quienes participamos en ella. Y al igual que con la ceremonia anterior, hermanos, vamos a iniciar mencionando cuál es la realidad que esta ceremonia representa. ¿Qué representa la Cena del Señor? La persona vive en comunión con el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, celebrando en el Espíritu la memoria del Mesías crucificado, el anuncio del Señor resucitado y la esperanza en el retorno del Hijo del Hombre glorificado. Se infiere que para participar de la Cena del Señor requerimos vivir en armonía con Él para manifestar nuestra constante comunión y servicio con su iglesia. ¿Sí? En Jesucristo, completamente. ¿Sí? Jesucristo, como Cordero que fue crucificado por nosotros, como Cristo resucitado, hermanos, y como el Hijo de Dios que vendrá, que regresará, hermanos, al final de los tiempos por su iglesia, ¿sí? Así que nosotros celebramos el pasado, celebramos el presente, pero también, hermanos, miramos con esperanza el futuro. Y ese es el mensaje que transmitimos como iglesia cada vez que celebramos este santo memorial. Bueno, el lugar, hermanos. Generalmente es el templo el lugar indicado y ocasionalmente donde sea posible realizar el culto que enmarca la Cena del Señor. Este deberá ser meticulosamente preparado y acondicionado con anticipación, diligencia
y buen gusto, para que así desde la fachada hasta el último rincón del sagrado recinto esté en un excelente nivel de limpieza y pulcritud, y así los arreglos para este ceremonial luzcan sencillos, pero al mismo tiempo luzcan atractivos. Bueno, fíjense, hermanos, algunas congregaciones pues han optado en últimas fechas en celebrar la Cena del Señor en espacios distintos a los templos por el tema del espacio, es decir, hay algunos templos que ya son insuficientes para recibir a las personas que llegan para participar de esta celebración, y bueno, pues estos son casos como, como son casos, situaciones ocasionales. Generalmente es el templo el lugar apropiado. Y, y bueno, hay generalmente una idea, hermanos, de poder hermosear, ¿verdad?, de las instalaciones del templo de la mejor manera posible por cada congregación para esta ceremonia. Sí, muy bien. El culto de preparación. Deberá de celebrarse un culto de preparación previo al memorial, cuando menos con una hora de anticipación antes de efectuarse dicho evento. El objetivo de este culto es ambientar espiritualmente a todos los miembros para celebrar con solemnidad y con reverencia el acto sublime de la Cena del Señor, exponiendo ante la grey la trascendencia misma que encierra el significado de sus símbolos. ¿Qué podemos decir a esto, hermanos? Bueno, lo que podemos decir a esto es que la Cena del Señor en sí es la ceremonia, ¿sí? La Cena del Señor es la ceremonia, eh, no todo el culto que hacemos. El culto es un momento previo al acto litúrgico. Ahora bien, comentaba en alguna de las clases que hemos tenido que en el culto generalmente, hermanos, el momento más importante o el momento esencial, el que no puede faltar, es importante del culto. Bueno, en la cena del Señor, hermanos, en todo lo que engloba la cena del Señor, eh, tendríamos que decir que el momento más importante es precisamente la ceremonia, ¿sí? Aquí sí tenemos que decir que hay algo más importante que el mensaje. La ceremonia es en este momento tan sublime lo más importante, ¿sí? Es más importante la mesa que el púlpito. ¿Sí me doy a entender, hermanos? En este culto en particular. Por eso, hermanos, bueno, a mí, en lo personal, siendo pastor, cuando es la cena del Señor, me parece que es importante que la mesa sea, que tenga un lugar central, ¿sí? En muchas ocasiones se puede ver, bueno, ahorita vemos muchas fotografías de diferentes iglesias, que por ejemplo que está el púlpito y ponen la mesa a un lado, ¿no? No, yo soy de la idea, y bueno, les vuelvo a decir que son opiniones nada más, pero se las comparto con mucho gusto, y si hay algo que pueda ser útil, pues ustedes ya lo tomarán. Lo central es la mesa, eso es lo más importante, ¿sí? El culto, obviamente, pues es de preparación. Así que todos los cantos, el mensaje, todo lo que se hace en el culto tiene como propósito, hermanos, de alguna manera como ir preparando al congregante, al fiel, para participar de la mesa, ¿sí? Ambientar espiritualmente a todos los miembros, quienes deben celebrar con solemnidad y con reverencia
el acto sublime de la Cena del Señor, exponiendo ante la Grey la trascendencia misma que encierra el significado de esos símbolos. Aquí hay un modelo de programa, es un ejemplo de programa, es demasiado sencillo, pero al mismo tiempo también es un ejemplo de programa que nos ayuda a comprender cómo podemos también organizar este acto, ¿no? Iniciando con palabras alusivas, con un himno alusivo en segundo lugar, tercer punto, una oración reverente, cuarto punto, la lectura de reflexión, después en quinto punto, alabanzas congregacionales, punto número 6, la recolección de las ofrendas, después punto 7, las alabanzas especiales, 8 y 9, oración por el sermón realizado por el pastor, 10, un himno alusivo, 11, la ceremonia, aquí se engloba lo que es la cena del Señor también y el acto de humildad, para que al final todos juntos podamos escuchar palabras finales y culminar con la oración y la bendición pastoral. Bueno, vamos a pasar, hermanos, a un momento de receso. Vamos a tener un receso de 10 minutos y vamos a continuar con el tema de la cena del Señor.